Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde están. Muchísimas gracias por estar ahí en este sábado 1 de mayo, donde estamos haciendo una nueva sesión de preguntas y testimonios. De hecho, hoy empezaríamos con 2 testimonios, según tengo entendido, ya nos dirá Mary al respecto. Y la temática de hoy de preguntas, porque lo que queremos hacer es que sea un poquitito más centrada en un tema en particular. Hemos recibido muchas preguntas de cuál es el ministerio que tengo que hacer por el Señor, con esa terminología. El ministerio que tengo que hacer por el Señor. De qué manera tengo que trabajar para el Señor. ¿Cuál es el concepto de ministerio? Voy a soltar conceptos y frases dentro de la jerga, de cierta jerga cristiana o religiosa incluso. Ministerio independiente, ministerio pastoral, clero, ordenación de un clero. ¿Qué tengo yo que trabajar? ¿Cómo me sustento para trabajar por la obra del Señor? ¿Cuál es la obra del Señor? Etcétera. O sea, de ahí pueden sacar ustedes los conceptos que tengan en sus cabezas, ¿ok? O las preguntas que tengan en sus cabezas. Nosotros vamos a tratar de dar nuestra opinión basados en lo que entendemos en la Biblia, principalmente como estamos en el Nuevo Testamento, principalmente de las lecciones en relación de eso que nos da el Nuevo Testamento, también de nuestras experiencias personales o de mi experiencia personal, pero siempre entendiendo que no partimos con la verdad en nuestro bolsillo, sino la verdad como en un concepto que tenemos que seguir creciendo, seguir entendiendo y aprendiendo los unos a los otros. ¿Okay? Si os parece, vamos a comenzar con una pequeña oración de bendición para todos, para que todos estemos concentraditos en el tema. Le paso a Mary, que nos va a organizar un poquito la estructura de esta hora juntos, y comenzamos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de llegar aquí después de una semana para poder hablar y aprender y crecer más en el entendimiento de cuál es tu voluntad para nuestras vidas individuales, como familias y en conjunto. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mary, ¿estás por ahí? Aquí estoy, sí. Tenemos a María, así que le voy a estar solicitando a ella, solicitar para activar el audio. Hola, María. ¿Cómo están? Feliz sábado. Oscar siempre dice, y lo aprendí con él, que Dios es bueno, que nos ama siempre. Y es realidad. Yo lo que voy a contar es un milagro que ocurrió con mi hija. Ella tenía cáncer. Aquí en Paraguay le hicieron varias cirugías. Yo tuve que salir de aquí, irme a Estados Unidos a trabajar porque no me alcanzaba el dinero para pagar. Entonces mi hija tuvo que irse a España, estuvo internada allá y luego me llamaron a mí porque mi hija estaba muy grave y fui al hospital, fui junto a mi hija. Estaba a punto de tener una septicemia. Le tomó una úlcera rectal. Entonces llamé a la iglesia y el anciano de la iglesia, y ahí fue que le conocí al pastor Javier Moliner, porque era nuestro pastor, y le llamé y él se fue con el anciano, ellos firmaron, se hicieron cargo de mi hija, la metieron en cirugía y empezaron a trabajar por mi hija. Al otro día recién yo pude ir a verla, pero cuando llegué me atendió un médico y me dijo, señora, yo no sé de qué creencias religiosas es usted, pero la vida de su hija pende por un hilo. Entonces me vistieron para entrar en terapia y estaba irreconocible, estaba toda hinchada, llena de aparatos,
tenía un pulmotor, le estaban haciendo diálisis, pero ella estaba muerta, tenía un respirador. Le tomé de las manos, tenía la mano helada, le solté y se le cayó así como si estuviera sin vida. Entonces oré yo ahí en ese momento y le dije a Dios, Señor, tú me entregaste una vez una hija llena de vida, hermosa, y si es que tú la quieres llevar, llegó el momento, Señor, yo te la entrego. Pero si me vas a devolver, yo la quiero con vida y llena de vida. Está en tus manos, que se haga tu voluntad. Porque sé y estoy realmente segura de que tú me vas a dar fuerzas para soportar cualquier cosa. Está en tus manos. Yo le agradezco a esa gente que no recuerdo más ni los nombres de ellos, de cómo me trataron. Y después, me llama el otro día la enfermera y me dice, ¿puede venir? Y me dice, queremos darle una sorpresa. ¿Y cuál fue la sorpresa? Estaba ya el pastor Moliner allí, el pastor Bosquet, Daniel Bosquet. Ambos me recibieron con una sonrisa oreja a oreja y me dijo, Romy, esto fue un milagro. Dios le devolvió la vida a tu hija. Y cuando yo la he visto a mi hija sonriéndome, levantando sus brazos para abrazarme y yo agacharme, darle un beso y decirme a ella, mami, te quiero mucho por todo lo que ya pasaste conmigo y por esa fuerza que vos tenés y que siempre me das. Y le dije, el que nos da la fuerza es Dios, a vos y a mí, no soy solamente yo. Porque mi hija para entonces, con sus 3 hijos de cesárea, tenía 22 cirugías por un accidente que había tenido antes de los 18 años. Y bueno, de ahí la enviaron a Sevilla para hacerle un estudio y 22 días después, con permiso del médico, fue a Paraguay y hasta hoy día mi hija está bien. Doy gracias a Dios por eso. Está con sus hijos, crecieron todos, 2 de ellos ya están en la universidad. El mayor está por casarse. Así es que ese es mi testimonio, de donde he visto el poder de Dios, he visto las manos de Dios y he visto cómo Él actúa cuando nuestra fe es tan grande. Wow, ¿Sí? tremendo. Muchas Tremendo. gracias, María. De verdad que compensó la espera, fue un testimonio poderoso, ¿no es cierto, Oscar? Ahora no sé si quieres comentarle Tremendo. algo y ya pasamos entonces al testimonio de la mamá de Ubi. Le mandas un abrazo muy fuerte a tu hija María. Qué tremendo testimonio. Muchas gracias, Oscar, y gracias por el interés que tú tienes y te tomas el tiempo por nosotros para poder inculcarnos y empujarnos un poco hacia nuestro Creador y prepararnos para su pronta venida. Bendiciones para ti y tu familia, que pienso Muchísimas conocerlos en el gracias. cielo, ¿eh? Y a Verónica más. Amén. 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 Muchísimas gracias, María. Gracias. Entonces ahora le doy el paso al testimonio de la mamá de Ubi, que ya nos dirá cómo se llama. Le estoy solicitando ahora que active el audio y así tenemos unos minutitos con ella antes de pasar a las preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy la mamá de Ubi, me llamo Graciela. Obviamente, Pablo, el esposo de Ubi, era mi yerno, a quien yo amaba como si fuera mi hijo. Hace
En enero del año pasado ellos fueron a mi ciudad, yo vivo en Salta, a unos 1200 kilómetros más o menos de donde se vino a vivir Ubia, Pablo y mis nietitos. Cuando ellos fueron en enero a Salta me hablaron de un Dios que yo no conocía. Y en el momento en que ellos llegaron yo estaba triste por muchas cosas que estaban pasando. Tenía a mi papá enfermo. Había mucha tristeza en mí. Y ellos me hablaron de un Dios que era como decir, mira, te presento a este Dios. Y es como dijo Ubi en su testimonio, llegó el momento de poner a prueba si era verdad que Dios era bueno y que Dios nos amaba, como yo había aprendido hacía un par de meses atrás. En enero aprendí que Dios era bueno y en febrero mi papá partió con el Señor. Y yo sentí que el mundo se me derrumbaba. Y cuando empecé como una jirafa recién nacida, a querer caminar en las nuevas cosas que estaba aprendiendo, mi yerno se enfermó y tuve que venir a acompañarlo y acompañar a mi hija y pasar las mismas cosas que ella pasó, porque él era un hijo para mí también. Él era la persona que yo le había pedido a Dios para mi hija. Yo le había pedido a alguien que la acercara a Dios y que le enseñara a amarlo, a Dios. Y él le enseñó esas cosas. Y cuando tuve que venir a cuidar, a estar con él y con mi hija después, viendo todo el proceso de su enfermedad y cómo se desencadenaron las cosas, yo iba también asumiendo de a poquito, incorporando de a poquito esos conceptos que ella iba enseñándome, que Dios era bueno. En otro momento de mi vida yo no sé si hubiera pensado que Dios era bueno, porque he sufrido mucho a la par de mi hija. Creo que cuando los hijos sufren, uno sufre dos veces. Sufre por mamá, por ser mamá, y sufre porque ve sufrir a su hijo. Y me ha dolido mucho ese proceso. Creo que recién estoy sanando heridas. En el tiempo que estuvimos con Ubia y los chicos ahí, hasta que pasó lo que pasó con Pablo, había cosas que yo no había entendido y que tenía que aprender a manejar. Y ese mes que estuvimos ahí, y que fue un mes en el que estuvimos sometidas a un estrés impresionante, porque fueron 30 días de malas noticias. Nunca hubo una buena noticia. Siempre los partes eran malos. Y nuestra fe se alzaba como una bandera. Nosotros habíamos decidido abrazar la esperanza. Y en todo el tiempo pensé que Dios era bueno. Y cuando mi yerno se fue, seguí pensando y sigo pensando que Dios es bueno y que Dios nos ama, porque su amor nos sostiene, porque su amor es el que permite que sigamos de pie, que sigamos orando, que sigamos creyendo, que sigamos sonriendo, que la esperanza se haya potenciado, no sé, 1500 veces más, porque ahora yo sé con todo mi corazón que voy a volver a ver a mi papá, a Pablo, y que va a ser perfecto. Yo quiero agradecerte, Oscar, porque aún sin conocerte, vos me enseñaste del amor de Dios. Y son las banderas que hoy levanto en mi vida. Dios me ama, a pesar de este mundo gobernado por el enemigo, a pesar de la maldad de la gente, a pesar de las enfermedades, a pesar de las soledades, a pesar de los quebrantamientos económicos, que son muchos. A pesar de todo, yo levanto la bandera del amor de Dios,
y envuelvo en Amén. esa bandera a mis hijos, a mi familia y a todas las personas que amo, a las que conozco. Y quiero que todas las personas sepan que Dios es maravilloso, que Dios nunca nos abandona, que en medio del valle más triste que nos ha tocado caminar, jamás me he sentido sola. Y cuando he querido flaquear, Dios me ha sostenido. Cuando me preguntan, ¿desde hace cuánto que conozco a Dios? Yo digo que de oídas, hace 20 años, pero hace poco menos de un año, mis ojos lo han visto. Yo lo he visto a Dios, lo he visto pelear mis batallas, lo he visto sostenerme, lo he visto y lo sigo viendo en mi hija. Y los animo a todos a que piensen que no estamos solos. Los animo a todos a pensar que hay un Dios maravilloso que cumple sus promesas y que un día nos vamos a volver a encontrar y que todo va a ser perfecto, que el dolor nunca más va a tener injerencia en nuestras vidas y que las separaciones no van a existir. Espero el día en que el Señor venga. Antes tenía miedo de la venida del Señor, ahora lo espero con gozo. Cada día sé que es un día más cerca de Dios, más cerca de volver a casa, más cerca del abrazo con el papá, más cerca. Gracias por esa esperanza. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Que Dios te bendiga, Oscar. Que bendiga a tu familia. Y gracias. Gracias por tu entrega. Muchísimas gracias por compartir también este poderoso testimonio, que es el mismo Dios, el Dios que da el sol, como el Dios que da la lluvia, y llueve para unos y llueve para otros, y está ahí en todas nuestras tribulaciones, como lo ha estado con María, como lo ha estado con vuestras familias, vuestra familia, y con cada uno de nosotros. Me alegra además que nos hayas recordado a todos que cuando creamos que estamos solos, no estamos solos. Está ese Dios de amor que está siempre con nosotros. Muchísimas gracias por compartir. Poderosos, dos testimonios poderosos que es para la edificación de todos aquellos que lo han escuchado, y para que nos ayude a nosotros a recordar que no importa las dificultades en las que estemos, nos toque vivir en estos momentos, el Señor es bueno y sigue siendo bueno y será siendo bueno siempre. Y esa promesa que parcialmente se cumplen ciertas de ellas a este lado del río, todas las promesas del Señor serán cumplidas. Todas, absolutamente todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Respecto de la temática de hoy, Juan Ramón hace una pregunta por escrito y entiendo que lo que él quiere decir es un poco en referente al ministerio, ¿no? Él dice, ¿qué estrategia se podría recomendar para ayudar a personas sin hogar? Entiendo que también apunta a adictos en el parque, dice, estoy leyendo, está en el chat. El que lo quiere leer está en el chat. Y entiendo un poco que también hace referencia a lo que venía mencionando Oscar en el anuncio acerca de que todos tenemos un ministerio y que hay veces que pensamos que eso que decía Oscar, ¿no? Vivir por fe, un llamado para la obra, cuál es el ministerio. Así que ahí dejo de nuevo un poco la temática, si alguno está pasando por una situación que diga, entonces, ¿cuál es mi ministerio? Como decía Oscar, tengo que ir a estudiar teología, tengo que ir a hacer tal cosa, tengo que ir a hacer viajes a África, ¿ese es el ministerio o cuál es el ministerio? Entonces, vuelvo a repetir la pregunta que hizo Juan Ramón. ¿Alguna estrategia que recomiendes para ayudar a las personas sin hogar, adictos, gente en los parques, gente de la calle, gente sin recursos? Bueno, estrategia en sí, yo creo que la mejor persona para hacerlo es aquella persona que algo se le ha puesto en el corazón para poder ayudar a esas personas en particular. Aquí, por ejemplo, hay un matrimonio que ellos trabajan de lunes a viernes
después de haber trabajado toda la semana y trabajan duro los dos. Ellas luego van a la casa, se ponen a cocinar, a cocinar, a cocinar, ah, y llenan todo con bandejas bien calentitas y conducen 1 hora y media hasta Melbourne para darles cena a precisamente a la gente que vive en la calle, allá en las calles de Melbourne. Ya les conocen todos. Entonces el viernes a la noche llegan allá y les dan cena a todos. En Melbourne precisamente tienen luego una otra familia donde se quedan esa noche. Esa familia también ha estado preparando y preparando y preparando lo que haya que preparar, siguen preparando al día siguiente, el sábado a la mañana, vuelven a poner todo tapadito y van a las calles nuevamente el sábado para alimentarlos. La estrategia, el querer hacerlo y el cometer muchos errores en un principio y ¿quién financia todo esto? Os voy a decir, por ejemplo, es tan hermoso verlo porque ellos ponen ahí sus mesitas, bebidas calientes, comida calentita, etcétera, comida rica y calentita y con mucha dignidad. Y hay gente de la calle que los ve y se acercan y le dice, oye, ¿quién organiza esto? Y dice, bueno, esta es mi esposa, esto soy yo, pues aquí venimos todos los fines de semana, porque durante la semana trabajamos. Ellos ponen de su propio dinero precisamente para hacer eso. Y dice, bueno, durante la semana trabajamos, pero solo podemos venir los viernes a la noche y el sábado. Entonces lo hacemos así. Y, decían, y suele venir gente y le dice, ¿y necesitáis ayuda? ¿Necesitáis ayuda para servir la comida, lo que sea? Sí, dice, mira, aquí tenemos un delantal. Y la gente de la calle se pone el delantal y les ayuda y se sienta y charla, etcétera. ¿Por qué? Porque en el día a día ves gente de la calle que, que no va necesariamente a una iglesia, que no va necesariamente a un templo ni nada de eso, pero sin embargo, como el samaritano no iba al templo en Jerusalén y ven el dolor humano y se apuntan. Entonces, aquellos que se apuntan para ayudar, ya les conocen a este matrimonio. Eh, yo siempre le digo a él, a ti lo que te empuja es el nombre de tu esposa. Porque él se llama Clint, como Clint Eastwood, y la esposa se llama Verónica. Así que dije, a ti el nombre de tu esposa es el que te empuja. Entonces va Clint y Verónica van allá y nada, la gente de la calle a veces dice, oye, ¿y quién sponsoriza esto? No, esto aquí está bien, mi esposa y yo trabajamos y no les falta de nada a esta gente. Entonces alguna vez alguien viene y le da un dinerito, ahí mismo en la calle, igual le da $50, precisamente porque por mucho que veamos el crimen, y claro que hay crimen, y por mucho que veamos ahí la trampería del ser humano y el egoísmo del ser humano, etcétera, cuando en realidad empiezas a tratar de ayudar al ser humano, te das cuenta que hay mucho bueno todavía. El Señor todavía ha puesto trigo en el corazón del ser humano y hay mucha gente buena, hay mucha gente buena y hay mucha gente que batalla entre sí, entre lo bueno y lo malo, y luego esa misma persona que le ha dado $50 para ayudar a estas personas que están viviendo en la calle, pues igual es un egoísta por tendencia, pero sin embargo en ese momento, en ese lugar, algo toca su corazón y lo mueve a ser partícipe, digamos, de ese sufrimiento humano y tratar de aliviarlo. Entonces, si el Señor te ha puesto algo en el corazón para ayudar a las personas que viven en la calle, etcétera. Yo en el área que vivo, las personas que viven en la calle en sí, en el área en que yo vivo, yo estoy a 2 horas y media de Melbourne. Entonces, sí que le hemos hecho alguna aventura, pero algo para hacer regular es impráctico para mí, cuando precisamente hay necesidad en esta área. En el área donde yo vivo, igual aquí no hay tanta gente durmiendo en la calle, de hecho hay muy poquita gente que se vea
viviendo en la calle, pero hay otras necesidades. Hay otras necesidades. O sea, la vecina le puede dar un ictus y no se puede mover y alguien tiene que ir al supermercado para comprarle las cosas o lo que sea, ¿no? Entonces, lo mejor es aquella persona que algo tiene en el corazón para hacer algo en particular, hacerlo. Si tenemos tiempo luego, os voy a contar la historia de una chica, que además aquellos que han visto la serie el Dios ateo, perdón, hablamos de una chica que su mamá le llevó a ponerse un piercing, etcétera, con 16 años, y os puedo contar un poquitito más de esa chica y cómo ella ha sido movida, digamos, para aliviar el sufrimiento humano. Si no hay una pregunta ahora, no, de hecho os lo cuento. Pero si hay una pregunta, prefiero que haya una pregunta. Quería comentar también un poco al respecto de lo que dice Óscar, una historia paralela. Hay un Facebook y hay un blog de un matrimonio en Valencia que tuvo una actividad algo parecido a lo que comentaba Óscar, y está todo plasmado en un blog y en fotos y en vídeos y en entrevistas. Se llama El Macarrón Solidario. Y no eran una ONG propiamente, era un matrimonio que durante muchos meses iban solitos con su carrito de la compra, entregando a los chicos de la calle algo calentito, un plato de macarrones. Se llama así el macarrón solidario porque daban pasta con un poquito de salsa y eso, todos los domingos durante 5 años, todos los domingos durante 5 años. Los 6 primeros meses iban solitos. Cuando algunos periodistas se enteraron, quisieron saber un poco de qué iba, hicieron unas entrevistas y ellos no estaban sponsorizados por nada, iban de su bolsillo. Después la gente se enteró a través de las entrevistas y quisieron ayudarles, y entonces empezaron a tener voluntarios. Nunca se conformaron como una ONG, pero ellos hacían una olla con una cierta cantidad de macarrones y era hasta donde podía en su casa, con su olla, con la gente que venía a ayudar, y todos los domingos iban a dar esos macarrones. ¿Cuál era un poco el motor que estaba detrás de eso? Si entran en el blog van a ver una historia, a lo mejor muchos la conocen, se llama La historia de la estrella de mar y creo que es anónima. Nunca hemos encontrado el autor, y relata de una chica que iba paseando por una playa, por las orillas, iba caminando por la orilla de la playa, y un pescador que estaba por ahí la vio, que se agachaba, recogía algo de la orilla y lo tiraba al mar. Y así vio que la chica se iba acercando y dijo, ¿qué estará haciendo? Estaba muy intrigado él con lo que hacía la chica a lo largo del camino de la playa. Cuando se acercó, le pregunta, se acerca a la chica porque vio que lo que la chica hacía era recoger estrellas de mar y tirarlas de nuevo al mar, recoger estrellas de mar y tirarlas de nuevo al mar. Mientras iba andando, ella iba a su destino, pero iba haciendo eso, y le pareció súper absurdo. Se acercó a la chica y le dice, ¿qué estás haciendo? Y entonces le dice, es que ahora, dice, sale el sol, las quema y dice, las estoy devolviendo al mar. Entonces le dice él, pero eso es absurdo, dice, no tiene sentido, dice, porque mira a lo largo de la playa, atrás tuyo y delante tuyo, está lleno de estrellas de mar varadas en la arena. Y entonces le dice él con toda su convicción, dice, yo soy un experto, años pescando aquí, se mueren millones de estrellas. Dice, lo que estás haciendo, perdóname que te diga, joven, lo que estás haciendo no tiene sentido. En ese momento, la joven se levanta, recoge una estrella de mar, la tira de nuevo al mar y le dice, para esta sí tiene sentido. Entonces, claro, lo que decía Óscar, ¿no? Lo que esté a la mano, hazlo, porque para esa persona eso sí tiene sentido. Les animo a revisar ese blog. sí. Y vamos a poner el blog de el Macarrón Solidario también abajito de este vídeo. Hay gente que va al gimnasio, no ha hecho ejercicio nunca, va al gimnasio y ve que alguien está cargando 200 kilos y haciendo sentadillas con 200 kilos y dice, bueno, pues voy a coger 200 kilos, ¿no? Pues igual simplemente necesitas la barra vacía de 20 kilos y hacer sentadillas con las de 20 kilos. Y luego, pues según vas entrenando, pues puedes hacer sentadillas de 25 kilos y luego de 30 kilos, etcétera, etcétera.
hay gente que es impaciente, que tiene el deseo, pero es impaciente, entonces cree que puede hacer en una semana lo que otros llevan ya haciendo igual a la dimensión que puede estar haciendo por mucho, mucho tiempo. Y entonces lo que os recomiendo es que, bueno, que para hacer algo como el macarrón solidario, para hacer algo como estos amigos aquí, Clean y Verónica, etcétera, pues ellos no empezaron a alimentar a 75 personas todos los fines de semana así. Ellos directamente hubo días que regresaban a la casa al principio y con comida y decían, no puede ser, tiene que haber más gente que necesite, porque la gente no los conocía, la gente de la calle no les tenía confianza, quiénes son esta gente, que vienen aquí a darnos comida, qué es eso, etcétera. Entonces, alimentaban a 3 o 4 personas y ahora a 75, 100 personas van con camisetas, con mantas, un montón de cosas ahora que antes no tenían. Y es porque es como ir al gimnasio. Va creciendo el músculo. ¿Okay? Empieza con lo que tienes en mano. Parece que tenemos ahí una mano levantada, ¿correcto? Sí, tengo Mari. a Abieser, que está ahí en cámara. Le voy a solicitar. Él es el que tenía una pregunta. Me dijo que era un poquito larga para escribirla. Le dije si iba en la temática y me dijo que sí, así que le estoy solicitando ahora para activar el audio. Ahí ya lo veo. ¿Estás enmudado? Ahí Bueno, estás. ¿me escuchan? Ahora sí. Ok, la pregunta es directamente para ti, Oscar, y es que yo hace poco entré a la universidad y me hice súper amigo de 3 personas. Una lo conozco desde que estuve en tercer año del colegio y las otras lo conozco hace poco. Y tú sabes que cuando uno es joven, entre tema y tema, por alguna razón llegas al tema de la religión. Dos de ellos no creen en Dios y uno está como entre que sí y no. Y a mí lo que me encantaría es, porque he visto ciertas actitudes en ellos que, o sea, son personas que de alguna u otra forma, aunque parezcan felices, no lo son. Y por cosas que he visto, sé que cuando estás así varias veces es porque hace falta de Dios. Entonces a mí lo que me encantaría saber es cómo poder ayudar a ese tipo de personas que conozcan del amor de Dios, porque una vida sin Dios yo sé que es demasiado triste. Entonces me encantaría saber, porque he visto varios temas tuyos y sé que antes eras agnóstico, y me encantaría saber cómo fue que hiciste tú para encontrar a Dios, para poder hablarle de ellos y darles ese testimonio de cómo poder encontrarlo y seguir los caminos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y sobre todo allá en la universidad tienes acceso a un grupo de gente que solo tú tienes acceso por donde estás, en la posición en la que estás. Fíjate que cuando vemos el ministerio de Pablo va a Roma y les habla de filosofía, para a través de la filosofía llegar a ese Dios desconocido, pero la manera en la cual lo expone desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque, perdón, dije Roma, Atenas. Porque allá en Atenas se dialogaba, se debatía basado en la filosofía. Entonces, cuando está en Atenas, es Pablo el filósofo. Cuando está con los gentiles, es cuando alza más la voz sin todas las restricciones, digamos, de las tradiciones judías, y se le ve al Pablo más suelto, más abierto, etcétera, porque no tiene esas restricciones que tiene que hacer. Entonces, vemos al Pablo más gentil. Cuando está en Jerusalén, va al templo, se rapa la cabeza. Ahí no le ves diciendo no hay que circuncidarse, no hay que hacer, sino vemos al Pablo más judío. Y de hecho, cuando lo agarran y lo ponen en retención, y vienen los judíos para acusarle, él se da cuenta que de los judíos que vienen, un grupo son los saduceos y el otro los fariseos. En ese momento,
vemos al Pablo que usa el carnet de fariseo y dice, yo soy fariseo y estoy siendo acusado porque creo en la resurrección. Y se crea un conflicto entre los fariseos y los saduceos, etc. En un número de veces cuando lo cogen, tanto en Éfesos como en Jerusalén, por ejemplo, o en Filipi, en esos lugares cuando lo cogen y son las autoridades romanas, ahí vemos a Pablo rapidito diciendo, que soy ciudadano romano. Saca el carnet y dice, soy ciudadano romano. ¡Pum! Y nos damos cuenta que Pablo está al griego como al griego, al romano como al romano, al judío como al judío, para ganar a la gente. Así lo hace, para ganar a la gente. O sea, si yo tengo un joven que lo único que le gusta hablar es de videojuegos, yo te digo, yo no tengo un videojuego en la casa. Fuimos un fin de semana, toda la familia, a una casa, nos regalaron un fin de semana una familia, dice, oye, tengo una casa vacía ahí, vete tú y tus hijos allá. Y tenían el PlayStation del FIFA, el del fútbol. Madre mía, botones por todos los lados, yo ya, cuando metía yo un gol era porque era puro casualidad, yo no sabía lo que estaba haciendo. No sé nada de jugar videojuegos. Sin embargo, me intereso por el joven que solo juega videojuegos porque quiero relacionarme con él, con algo que tengamos en común para poderles de una u otra manera, no necesariamente darles un estudio bíblico, sino abrirles. Recuerda que la Biblia es una de las maneras por las cuales vas a entrar más a través para una persona que es más religiosa, que ya tiene la Biblia como su valor principal, pero por una persona que no tiene la Biblia como valor principal y no tiene respeto por la Biblia ni la considera que te puede dar nada, no puedes usar la Biblia. Al árabe, ¿cómo le vas a hablar de Dios? Con el Corán. Con el Corán. De hecho, hay páginas web en las cuales gente usa el Corán para traer el concepto de Cristo y el perdón de los pecados y la restauración de todas las cosas, etcétera, y está usando el Corán. ¿Por qué? Porque si va a hablar con musulmanes, no les lleves la Biblia, porque ellos ya tienen una idea preconcebida para ellos. Entonces van con el Corán, se conocen el Corán muy bien y siempre en el Corán, en cualquier otro libro fuera de la Biblia, tú vas a encontrar algo ahí que va a ser la grieta por la cual entrar. En el Corán vas a encontrar grietas. En el libros hindús vas a encontrar grietas. De la misma manera que Pablo encuentra la grieta en Atenas, cuando va caminando y ve una estatua a Zeus, una estatua a Hércules, etcétera, etcétera, y luego ve una estatua que pone al Dios desconocido. ¡Pum! La grieta. Entró por la grieta. Coge la estatua del Dios desconocido y el concepto del Dios desconocido y dice, voy a entrar por ahí. Y por ahí les muestra a Dios a través de la estatua del Dios desconocido, que es un concepto de Atenas. Es un concepto de ellos. De la misma manera, yo te voy a decir, en mi caso, siendo agnóstico, te voy a decir cómo mi esposa me trajo a Cristo. No hablándome de Cristo. Fijaros lo que os acabo de decir. Cómo mi esposa me trajo a Cristo, no hablándome de Cristo. Yo no quería más que debatir. Mi esposa decía, bueno, esto es lo que yo creo. No, pero ¿por qué lo crees? ¿Por qué esto? ¿Por qué no sé cuánto? Y tal. Bueno, entonces, ¿cómo me trae? Con su amor, con su cariño, es como presentar a Cristo. Va a haber momentos en los cuales hablar de Cristo va a ser apropiado y va a haber momentos en los cuales mostrar a Cristo va a ser lo que más impacto va a tener. Yo cuando llegué aquí, a esta casa, nosotros nos enteramos el primer día que el encargado de esta propiedad donde nosotros vivimos, nosotros arrendamos una cabaña, pero el encargado de esta propiedad y los 4 vecinos sabían que venía una persona religiosa. No sé cómo se enteraron, porque no son españoles, así que no sé cómo se enteraron tan rápidamente. En mi barrio sí se enteran, pero aquí en Australia me sorprendió. Entonces, yo me enteré por un vecino, sí, ya sabemos que tú eres religioso, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿Pastor o religioso? ¿Qué eres tú? ¿Tú eres cura, fraile? ¿Qué eres? Entonces, yo vengo aquí a la casa y le digo, aquí ya saben todos quién somos. Entonces,
¿Cuál fue la idea? La idea es, no vamos a hablar de Cristo, porque ya tienen todos ese prejuicio. Vamos a mostrar a Cristo. Entonces, porque ellos ya te están esperando que vas a venir con toda tu religiosidad y todo tu jerga religiosa, etcétera, etcétera. Entonces se quedaron expectantes de a ver cuándo nos habla, a ver cuándo nos habla. Y no, en lugar de a ver cómo nos habla, fue, pues, veíamos una necesidad y la cubríamos. Entonces, sé relevante con tus amigos ahí en la universidad y usa la grieta que tú puedas encontrar para bien mostrar a Cristo o, cuando sea conveniente, presentarles a Cristo oralmente o verbalmente, y sobre todo mostrarles a Cristo, mostrarles que estás ahí. Yo te digo lo siguiente. Mi cuñada y mi hermano no van a ninguna iglesia, no se consideran religiosos. Hace 2 días atrás falleció el papá de mi cuñada. ¿Tú sabes lo fácil que es a día de hoy ya hablar con mi cuñada no de cosas religiosas, sino de cosas de esperanza? ¿Sabes lo fácil que es cuando uno cree en el mensaje de esperanza, de la restauración de todas las cosas, poder ir sin discriminación a nadie y decirle claramente a mi cuñada, vas a ver a tu papá nuevamente? Lo vas a ver. O sea, y mi cuñada diciéndome, me lo imagino, me lo imagino, Óscar, en un día en el cual nos volvamos a ver, y porque el papá de mi cuñada tocaba el acordeón, y mi padre coja el acordeón y yo y tú nos apuntamos con el ukulele, porque ya la tengo endoctrinada con el ukulele, mi cuñada, y tú y yo nos juntamos con el ukulele, etcétera. ¿Sabes lo natural que es ya a día de hoy eso? Porque has quitado todas las barreras y porque al mismo tiempo has quitado los prejuicios, y al mismo tiempo has quitado la jerga religiosa exclusivista que de una u otra manera, en otra situación estarías, espera un momentito, su papá no iba a la iglesia, no creía en Dios, etcétera, 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 está perdido. Entonces yo, como llevo un mensaje de esperanza a mi cuñada, con esa mentalidad tan cerrada. Pero si yo entiendo que el Señor ama a estos 2 compañeros de la universidad de la misma manera que te ama a ti, etcétera, va a haber maneras, va a haber métodos, y a veces es sin mencionar el nombre de Jesús, por lo menos mientras no sea apropiado, pero mostrando su espíritu. ¿Okay? Bien, muchas gracias. Para mantener un poco la privacidad, alguien me ha escrito por privado que te formule un planteamiento. Luego de este planteamiento no tengo ahora mismo, no ha surgido ninguna otra pregunta, así que si después de este planteamiento querés pasar a lo que ibas a contar, que yo te corté antes de lo del macarrón solidario, entonces sería ese los pasos. El planteamiento de esta persona que necesita mantener, dice, su privacidad, es que había entrado de adulto o adulta, la persona había entrado a una institución religiosa donde se convenció de que había una obra para hacer, una obra humana, repartiendo folletos, dando estudios bíblicos a las personas, llevándolas a que se bauticen, que eso era predicar el evangelio. Luego de muchos años de hacer esto, totalmente esta persona convencida siente que recibe un llamado de Dios a servir tomando estudios teológicos. A mitad del estudio, en plena pandemia, encuentra los seminarios. Y ahora dice que todo eso siente que es puro legalismo y no puede continuar con eso. Que dónde queda el tema de, entonces, si es Jesús el que hace la obra, ¿qué parte nos toca? Entonces, ¿dónde queda eso del llamado que él había sentido a servir a Dios a través de ser pastor, por ejemplo, ministro? Okay. Muy buena pregunta. Me gustaría simplemente mencionar, para empezar a contestarla, el módulo 1 del seminario Casas de Luz. Son 10 presentaciones cortitas de 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, algunas de ellas, de seminario de Casas de Luz. Hay 2 módulos, pero en el número 1 hablamos de
el concepto bíblico de iglesia y el concepto bíblico de ministerio y el concepto bíblico de clero, fijaros que cleros, que es de donde viene la palabra clero, no es una élite pastoral, sacerdotal, etc. La palabra clero es herencia. Y esa misma palabra clero, alrededor del Nuevo Testamento, nos repite una y otra vez que todos hemos recibido la herencia. Todos hemos recibido la herencia. En relación al sacerdocio, nos dice que todos somos reyes y sacerdotes para el Señor. Y nos dice que incluso en el tiempo ese del milenio, en el libro de Apocalipsis, nos dice que y serán sacerdotes y reinarán con el Señor por 1000 años. No está hablando solo de hombres, está hablando de los redimidos. Y ahí hay mujeres, hombres, niños, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando de todos. Entonces, fíjate que ese llamado en sí tiene que ser... Ok, lo voy a explicar de esta manera. Tenemos conceptos de la dimensión eterna que tienen que llegar a nuestra dimensión temporal. O sea, nosotros estamos en una dimensión temporal, donde el tiempo pasa, donde tenemos un principio y tenemos un final. Y luego tenemos la dimensión eterna, donde el tiempo es muy relativo. Así que imagínate un embudo. ¿Okay? Tienes un embudo y ese embudo tiene un cuello. ¿Okay? Tiene un cuellito. Entonces tienes el embudo y el cuellito. El embudo es la zona en la dimensión eterna. El cuellito es la dimensión temporal y la dimensión donde estamos viviendo. Jesús viene aquí para tratar de explicarnos conceptos eternos y embotellarlo en ese cuellito pequeñito con lenguaje humano. Es tan limitado el lenguaje humano, tan limitado, que para ayudarse Jesús enseña con parábolas. Precisamente porque nosotros somos esclavos del lenguaje, porque tenemos limitación del lenguaje para conceptos. Entonces tenemos conceptos enormes, eternos, que ahora tienen que ser explicados en un lenguaje limitado humano, y para ello, por ejemplo, Jesús se usa de parábolas. Y aún y todo dice, si no entendéis la parábola, y os lo estoy explicando con parábolas, o sea, él dice, os lo estoy explicando mejor porque estoy poniéndolo en parábolas. ¿Cómo lo vais a entender si os lo explico en el concepto como es? Entonces, el Señor nos puede estar haciendo un llamado a servir, pero nosotros filtramos ese llamado en nuestro contexto y nuestras influencias. Nuestro contexto y nuestras influencias en sí. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos una predisposición con un adoctrinamiento bajo una línea, el llamado puede ser a servir, el llamado puede ser a pastorear, pero nosotros lo filtramos basado en nuestro contexto y nuestra dimensión que conocemos. Y la que conocemos es, bueno, pues tienes un llamado, tienes que ir a la universidad, tienes que sacar esto, Es una interpretación de un llamado de la dimensión eterna siendo interpretada con las limitaciones que tenemos aquí. Entonces, cuando uno estudia el Nuevo Testamento, se da cuenta que muchas de las formaciones religiosas son precisamente en cualquier denominación, desde el seminario católico hasta los diferentes seminarios protestantes, etc. Te das cuenta que es un elitismo clérico que no existe en el Nuevo Testamento. Y eso lo que ha hecho ha sido dividir al ministerio entre, por ejemplo, hay gente que ve a un pastor y dice, esa persona trabaja en el ministerio. ¿Y tú? ¿Tú eres creyente? Sí. ¿Tú no trabajas en el ministerio? No, el pastor trabaja en el ministerio. Yo no trabajo en el ministerio. O el cura o el sacerdote trabaja en el ministerio. Yo no trabajo en el ministerio. Entonces, ese concepto viene del siglo IV. No viene del Nuevo Testamento. Es un concepto que viene del siglo IV, en el cual hay una separación y un profesionalismo entre lo que es
el clero, que en realidad la palabra es herencia y todos recibimos, y luego los laicos. ¿Y os suena esa diferenciación? El clero y los laicos. Los pastores, los curas, los sacerdotes, los obispos, o lo que sea, más los laicos. Cuando la palabra laico se usa en latín, en esos escritos antiguos del siglo IV, V, VI, etc., tenemos la diferenciación entre el clero y luego en latín al laico no se le llama laico, se le llama idiotos. Idiotos, así. O sea, la diferenciación entre el profesionalismo, los que sí saben del Señor, los que sí saben interpretar las escrituras, los que sí saben hacer todo esto, y luego los idiotos, los que se tienen que estar ahí como ovejitas, escuchando, no cuestionando nada, porque ellos que saben. Entonces, ese concepto, si tú estás viviendo en ese contexto y tú eres parte de los idiotos o tú eres parte de los laicos y tú estás viviendo en ese contexto, pues entonces ese llamado a ministerio, tú no lo estás interpretando bajo la luz del Nuevo Testamento, tú lo estás interpretando bajo el contexto tradicional que tienes de lo que significa el ministerio. Entonces dices, ok, esto significa, yo sé el llamado que tengo, pero esto entonces significa que tengo que irme a una universidad. Y además es muy clarito que es una interpretación lo de irse a la universidad y estudiar. Te digo por qué. Porque cuando estás allá te das cuenta que te empiezan a enseñar cosas y te empiezas a enseñar exegesis y otras cositas interpretativas que dices, pero es que esto no era lo que yo sentí dentro. No era lo que yo sentí, esto no es, ¿no? Y luego te ponen de obispo, o te ponen de cura, o te ponen de pastor, etcétera, y estás en juntas de iglesia donde estás 3 horas discutiendo el color de la alfombra y de qué color se va a pintar la luz y quién va a venir a limpiar la iglesia. Entonces tú vas a casa conduciendo y dices, esto no era. Yo sentí algo, pero lo interpreté en el contexto que yo conocía. Yo sentí que quería servir para el ser humano, quería compartir con el ser humano el amor de Dios y mostrarle la salvación de Cristo a ellos, etc. Entonces, en mi contexto, eso significa que tenía que estudiar. Yo tengo una licenciatura, yo hice los 4 años, porque aquí son 4 años, una licenciatura en teología y una licenciatura en ministerio pastoral. Y tengo el diploma en un cajón. No lo tengo ni levantado. Lo tengo en un cajón. ¿Cuánto me vale? Nada, absolutamente nada. No me vale para nada. ¿Por qué? Porque antiguamente sí que se podía presumir. Y el hebreo dice, y el griego dice. Ahora, con el Internet, ¿qué vas a presumir? Si tienes programas de computación, si los idiotos, entre comillas, si los idiotos tienen programas de computación que pueden hacer ellos sus propios estudios, si ahora hay recurso, ¿sabes quién está tirando por tierra las tradiciones religiosas? El Internet. El Internet trabaja para Dios, no para los Illuminati. Trabaja para Dios. El Internet lo está tumbando. Porque en el Internet, entras en el Internet y te das cuenta, oye, pues yo tenía esta interpretación, pero fíjate, he escuchado a esa persona y dice, claro, ya me rechinaba a mí esa otra interpretación. El Internet, tanto es así que en organizaciones religiosas, ¿okay? En organizaciones religiosas están creando una ola de mensajes. Y conozco por lo menos 3 organizaciones diferentes, 3 denominaciones diferentes, y 2 de ellas con audios donde en conferencias generales de 3 denominaciones diferentes se está diciendo que hay que transmitir a los miembros el peligro del Internet. Claro, mantén a los idiotos idiotos. Porque cuando los idiotos dejen de ser idiotos, igual se nos cae abajo el chiringuito y el profesionalismo que mantiene el chiringuito. O sea, es el Internet lo que está haciendo. Entonces, la respuesta te la he dejado ahí. Es una interpretación basada en el contexto que tú tienes. Cuando tú vas y lo haces, te das cuenta que dices, esto no era.
Entonces, ¿por qué yo he llegado aquí si creía que el Señor me estaba guiando? Claro, el Señor, tienes que quitar todo lo que, tratar de quitar por lo menos, es casi imposible tratar de quitar todo lo que uno ha sido y ha sido creado por las experiencias del día a día, pero tratar de quitar lo máximo posible y buscar cuál era ese llamado original que luego tu contexto lo interpretó como yendo a una facultad y estudiar una teología, etcétera, etcétera. ¿Okay? Muy bien, muchas Así que gracias. el llamado estaba ahí, el llamado sí estaba ahí. Perfecto. Bien, Eliseth quiere hacer una pregunta, dice. Entonces, si después de ella no surge nadie, pues lo que tenías pensado comentar, si te parece, ¿vale? Perfecto. Uh-huh. Eliseth. Ok, sí. Voy a tratar, ¿Tenías una pregunta, Lisette? sí, voy a tratar de ser bien concreta para no extenderme mucho. A ver si puedo plantear la pregunta. Como siento que todo atraigo, que traigo todo lo negativo, todo me pasa, maldiciones transgeneracionales, traté de ver la de leyes de Murphy y pues como que me calmé un poquito, ¿no? Pero, por ejemplo, como está hablando de los ministerios, de cómo una gente puede ayudar a través del ministerio para ayudar. Entonces, hay una persona que me dice, lo que tú tienes son, si tienes insomnio, si tienes enfermedad, si tienes, pues todo lo que tienes son que tienes demonios dentro de ti. Entonces, Okay. tenemos que expulsarlos, como cuando pone el ejemplo de Jesús que los expulsó y todo. Como estamos hablando de ministerios y todo, entonces esta persona me dice, que cada uno, el del insomnio, el de la enfermedad, todo lo que me pasa, que es un demonio diferente y que tiene un nombre diferente. ¿Esto es cierto o no es cierto? Esa es una pregunta y la otra es muy concreta, muy rápida. ¿Dónde está la línea, el punto, donde si una persona quiere ayudar al prójimo, qué está bien y qué está mal? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si un psicólogo necesita la hipnosis para sacar a una persona de las drogas, ¿es bueno o es malo? Si una persona necesita darle el CBD, que es la marihuana, para quitar el dolor del cáncer de una persona, ¿es bueno o es malo? Que un cristiano se lo recomiende. Si una persona necesita recomendarle hígado a una persona que tiene hierro bajo, ¿es bueno o es malo? ¿Dónde está el versículo eso que dice, todo lo que hacéis, hacerlo para honra y gloria de Dios? Que mi conciencia me diga, bueno, ok, yo lo estoy haciendo para ayudar al prójimo. Hay una línea donde diga, eso que tú estás haciendo, sí lo debes de hacer, o esto definitivamente no lo debes de hacer. Por ejemplo, yo no soy psicóloga, pero digo, un psicólogo puede hipnotizar, o qué tratamiento yo debo de hay mucha gente que está en desesperación de su salud, de muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso, pues yo sí quiero que esta persona, pues sí me va a sacar los demonios, pero me mandó un escrito de todos los que tenía según lo que yo padezco, insomnio, enfermedad, por decir mucho. No le digo, pues creo que tengo como 100. ¿Cómo le voy a hacer para que me lo saques todo? Entonces, esa es mi pregunta. Ok. Mira, tenemos diferentes estudios en el canal. A ver bueno, uno de los últimos, por ejemplo, el Camino de Maús, en el cual cómo interpretar la Biblia y cómo filtrarlo por Jesús. Si yo veo que alrededor mío se me han muerto 40 personas así de repente, como con una plaga, si yo vivo en el siglo XXI, decimos, ok, hemos aislado el microorganismo, es un virus, etcétera, etcétera, entonces necesitamos cuarentena, necesitamos lavar las manos, necesitamos esto, necesitamos lo otro, ¿okay? ¿Por qué? Porque vivo en el siglo XXI, entonces podemos ver el virus ahí con un microscopio y cómo se desarrolla y cómo afecta aquí, cómo afecta allá, etcétera. Bien. Pero si yo estoy en la Edad Media, yo no veo virus, no veo bacteria, no veo nada de eso. Entonces, pero lo que sí veo es que 40 personas se me han muerto ahí en 3 días. Eso sí lo veo. Entonces, yo tengo que, con las herramientas que yo tengo, explicar el evento. No solo ver el evento, sino explicarlo. ¿Cómo lo explico?
pues el ángel de la muerte ha venido por el pueblo y ha matado a 40. ¿Quién ha sido? El demonio de la muerte. Entonces, ¿es el demonio de la muerte? No, es un virus, o es una bacteria, o es una infección, o es agua contaminada, es agua contaminada, como pasó, por ejemplo, en Londres, que precisamente Londres estaba lleno de demonios, lleno de demonios, hasta que se dieron cuenta que era un vecindario que estaba muriendo, claro, porque se había contaminado el agua del desecho con el agua potable y todos ahí de un vecindario tomaban de la misma agua. Y cuando analizaron el agua, se dieron cuenta que tenía microorganismos en el agua y era el agua de la fuente los que lo estaban matando. Pero hasta ese entonces, ¿qué era? Los demonios. Entonces, cuanto más no quiero usar la palabra, iba a usar la palabra ignorante, pero es que suena muy fuerte, no es la palabra que estoy buscando. Cuanto menos recursos tiene, cuanto más desconocemos, más demonios hay. ¿Me entendiste lo que quise decir, Elizabeth? Cuanto menos conocemos, más demonios hay. Cuanto menos conocemos, más maldiciones nos llegan. Cuanto menos conocemos, más nos castiga Dios. ¿Por qué? Fíjate que ahí hay un ciego que ha nacido ciego y le preguntan a Jesús, ok, este señor ha nacido ciego. ¿Quién ha pecado? ¿Él o sus padres? ¿Por qué? Eso que tiene que ser o él o sus padres, porque esto es una maldición, porque nos dice precisamente. Por cierto, tenemos el estudio el Dios de las maldiciones y las bendiciones, que te recomendamos este también. Aparte del camino de Maús, el Dios de las bendiciones y las maldiciones. Entonces, ellos no están pensando lo siguiente, que si el esposo, y esto simplemente por imaginarnos un escenario, ¿ok? Por imaginarnos un escenario. Por falta de higiene, el esposo tiene relaciones íntimas con la esposa. Eso le causa a la esposa una infección urinaria. Esa infección urinaria es tratada de la manera más salvaje posible, metiéndose ajo y otras cosas vaginalmente, etc. O sea, unas cosas salvajes, ¿ok? O poniendo mercurio en esa zona, o cosas salvajes. Bueno, el caso es que la bacteria se va, pero hay un crecimiento de levadura, por ejemplo, de yeast, de levadura. Vale. Ahora, esta señora con esta que anda continuamente con picazón, se queda embarazada y tiene un hijo. Cuando el hijo pasa por el canal de nacimiento, es la primera inoculación de bacteria y levadura a través del canal de nacimiento. Okay. Si los ojos no se le limpian bien, le viene una pequeñita infección de conjuntivitis en el primer día, si no están bien limpios, y para el tercer día he perdido la vista. Yo no digo que fuera eso lo que ocurriera, pero eso que te acabo de decir, que una levadura le puede causar una conjuntivitis suficiente al niño para dejarlo ciego, que eso es lo que pasó, por ejemplo, con Fanny Crosby. Fanny Crosby, la gran escritora de himnos, que nació ciega, ¿no? En realidad no nació ciega. Los primeros días no estaba ciega la niña, pero la niña tuvo una infección en los ojos y llegó un curandero y le puso en los ojos, le puso no sé qué y le quemó. Tenía la infección, le puso algo en los ojos, unas cataplasmas en los ojos que le quemaron la córnea y se quedó ciega. Entonces, según ella, pues claro, ella nunca ha visto. Pero los primeros 10, 15 días ella nació bien, con una pequeña infección. Entonces, no conocen de infección. Como no conozco de infección, es el demonio. Cuando luego conocemos de las infecciones, en lugar de decir, que no era el demonio, que eran las infecciones, decimos, ok, el demonio era el demonio, pero ahora como hay una infección, entonces ya nos ha dado el nombre del demonio. El demonio de la infección. O sea, nos seguimos con el demonio y la infección. Cuando es un problema de higiene, que no tiene culpa nadie, tiene culpa el contexto en el cual pues no se ejercitaba la misma higiene que podemos ejercitar a día de hoy. No tienen los mismos recursos de agua calentita, con ducha, etcétera, todos los días como tenemos nosotros, etcétera. ¿Okay? Entonces, cuanto menos sabemos, más demonios hay. Cuanto más nos educamos
Y cuanto más entendemos los funcionamientos de la fisiología, los funcionamientos de la melatonina comparado con la serotonina, las deficiencias de magnesio a la hora de dormir, la deficiencia de melatonina, reacciones a ciertos antígenos en las comidas, etcétera. Cuanto más empezamos a darnos cuenta cómo actúan ciertos antígenos en nuestro cuerpo, cómo actúan ciertas deficiencias porque hemos tenido épocas de estrés y cómo nos ha creado una deficiencia de magnesio, de manganeso, de zinc, cómo eso nos afecta luego a la tiroides, cómo nos afecta cuando nuestro hierro está bajo al funcionamiento de la tiroides y cómo nos afecta eso al sueño, etcétera. Cuanto más sabemos, menos demonios hay. Cuanto más sabemos, menos demonios hay. Ahora, con respecto a la otra pregunta, ¿dónde ponemos el límite del qué o no? Decir, por ejemplo, que un psicólogo, cuando vas a un psicólogo, si puede hacer hipnosis o no, la gran mayoría de los psicólogos no usan hipnosis. La gran mayoría de psicólogos no usan hipnosis. ¿Okay? Eso para empezar. El CBD y el THC, lo que pasa que con bajo de THC, CBD, para aquellos que no sepan, es un cannabinoide. Es un cannabinoide que viene normalmente se extrae de la prima más virgen de la marihuana, la prima más virgen, porque la que no es tan virgen, la marihuana menos virgen, podríamos decirlo así, tiene también THC. Y el THC es el que te tomas para escribir el nuevo libro de Apocalipsis. Si entendéis lo que quiero decir. El THC, cuanto más THC tiene, más te vuelves un escritor apocalíptico, porque empiezas a ver cocodrilos salir de las paredes, etc. El CBD es el efecto más relajante, etc. Cuando hablas, por ejemplo, del tratamiento del cáncer, el tratamiento del cáncer o la terapia, por ejemplo, para que la persona del cáncer esté tranquila, etcétera, es CBD en los países que el CBD está ya legalizado, como Estados Unidos, por ejemplo, pero como tratamiento es el CBD con el THC. Si se usa como tratamiento es con los dos, con el THC también, o sea, también con el alucinógeno. Lo que mucha gente no sabe es que cuando tú miras, por ejemplo, en el hebreo y relacionas los ingredientes en el aceite que era para ungir al sumo sacerdote, y la receta está en la Biblia, el aceite que se le hace para ungir a Aarón, una de las plantas usadas es la marihuana. La marihuana es una de las plantas. Se conoce como planta, es una planta, es un nombre como aromático, etcétera, pero cuando tú vas al hebreo y lo comparas en la botánica, ¿cuál de las listas aquí? No aparece en el texto en español, pero en el texto hebreo tú te das cuenta cuál es. De hecho, lo podéis mirar en Google. ¿Cuál de las plantas que aparecen listadas en la Biblia es la marihuana en el aceite de unción de el sumo sacerdote Aarón? Y está ahí. Claro, que no los tienes ya hecho con todas las mutaciones que las diferentes variedades más modernas tienen, etcétera, etcétera. Está ahí. Es una planta. Cuando tú te tomas, cuando a ti te dan morfina, viene de la semilla del poppy. De la semilla del poppy. Y eso es una planta. O sea, las ponemos nosotros en el jardín y las ponemos sobre el pan. Son esas semillas negritas en el pan. Esas están desactivadas, sí. Esas están desactivadas. Pero claro, de ahí viene la heroína. Claro que viene la heroína. Y la morfina, yo con 23 años o 24 años, no recuerdo exactamente, pasé mi única piedra del riñón. Y yo era antidrogas, anti nada. Cuando me estaba saliendo esa piedra y se me quedó estancada en los uréteres y se me hinchó todo el riñón, etcétera, etcétera, yo estoy en el hospital, agarro la mano a la enfermera y dice, ¿qué tienes? Ponme. Y viene y me puso morfina. Uy, se me fue toda la filosofía de no drogas, no nada. Cuando estaba ahí en mitad del parto, dando a luz a una piedra en el riñón,
se me fue todo. Me puso la morfina, se me quitó el dolor y lo agradecí 1000 veces. ¿Pero dónde viene? De la misma planta que viene precisamente la heroína. Entonces, a cada lugar y a cada momento su receta. A cada lugar y a cada momento su receta. Y es cuando uno tiene que estar cómodo en su conciencia, cuidado con las supersticiones, como he dicho antes, cuanto menos conocemos, más demonios hay. ¿Ok? Yo trabajo como clínico nutricionista, Elizabeth, y me has dicho 4 cosas de tu condición, que no puedo dormir, que no sé cuánto, que nosotros tratamos sin sacar demonios a nadie. Porque muchos de ellos son cofactores, deficiencias de cofactores, deficiencias de minerales, rectificación de ciertos niveles, respuesta a antígenos, consecuencia de un estrés o estrés postraumático, postraumático, etc. Hay un montón de cosas. Le Claro, si le invitamos al queremos Club poner del Magnesio, ¿cierto? el club de magnesio, claro. Si queremos ponerle nombre de demonios a todos, pues sí, vas a tener 100 y vas a tener 150. Pondremos el link también de la página web, si me dejas, Oscar, por si alguno se anima y necesita hacer consulta también. Tengo una última que dice, sin necesidad de entrar en que des instrucciones tipo de manual, que no quieren un manual, en tus seminarios hablas mucho de ser ministros de reconciliación, o tus respuestas, dice que en tus respuestas debajo de los vídeos a veces poner gracias por ser parte del Ministerio de Reconciliación, tal. ¿Qué es que le definas, por favor? ¿Qué es eso de ser ministros de reconciliación en la vida práctica? Bueno, en la vida práctica, yo no tengo de más de... Bueno, sin dar un número, pongámoslo así, tengo muchísimos nombres en mi WhatsApp, muchísimos nombres, sin dar un número, muchísimos. De esos muchísimos, hay gente que encuentra mi número de teléfono y me llama o me manda mensajes sin yo saber quiénes son, pues por ejemplo, para insultarme. Para decirme que tengo demonio, Elizabeth, que soy hijo de Satanás, etcétera, etcétera. Ninguno de esos los tengo bloqueados. No tengo bloqueados a ninguno de ellos. A todos les contesto, les doy las gracias, gracias por orar por mí, yo oré por ustedes, etcétera. A ninguno de ellos los bloqueado. Solo tengo una persona bloqueada y de todos esos, de esas cientos y cientos de personas, solo tengo una persona bloqueada y era porque hubo un asunto ahí que le ponía a esa persona en peligro y me ponía a mí y a mi familia en peligro. ¿Okay? Entonces, es la única persona que yo no bloqueando a esa persona no era bueno para ella y no era bueno para mi familia. Por lo demás, yo de toda esa lista, de todos los que hayan podido en su día insultarme o adquirir el número de teléfono mío para llamarme, y tal, de toda esa lista las tengo todos ahí. Yo no tengo ningún problema con ninguno de ellos. Yo estoy reconciliado con todos. Aquellos que conocen mi testimonio saben que mi padre dejó a mi mamá, etc. Yo con mi padre estoy reconciliado. No hay heridas abiertas en ningún momento. Entonces, yo con mi padre estoy reconciliado. No tengo ningún problema con ninguna persona que dure más que el momento en el cual me voy a dormir y pongo mi cabeza en la almohada. No hay ninguno. Entonces, por un lado, está en la vida práctica el reconciliarte con todo el mundo. Eso no significa que todo el mundo y que la relación con todo el mundo sea apropiada o sea el tiempo para esa relación. Muchas de esas relaciones van a ser apropiadas debajo del árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanación de las naciones. O sea, pero hasta entonces no tener nada con nadie y al mismo tiempo, más allá, ese ministerio de la reconciliación, por ejemplo, entre lo que el dolor, el sufrimiento, el crimen, la muerte ha dado a este ser humano para con lo que el Señor nos va a dar después. Por ejemplo, comentaba el caso de mi cuñada y su padre que ha fallecido, el Ministerio de la Reconciliación, en el cual yo llamo a mi cuñada desde aquí, desde Australia, allá a España, y le digo, ¿cómo estás, hermanita? Y decirle nuevamente. Y en ese momento en el cual su papá está a punto de ser enterrado,
es la reconciliación de todas las cosas, en las cuales el enemigo, que es la muerte, es quitado de en medio, y eso que el enemigo nos ha quitado es dado de vuelta, es reconciliado a nosotros, es dado de vuelta a nosotros. No solo el papá de mi cuñada, sino seres queridos y todo aquello por lo que Jesús vino a salvar, que él vino a salvar todo aquello que había sido perdido. Entonces, eso es también parte del ministerio de la reconciliación. Entonces, la otra cosa es, precisamente, hemos escuchado el testimonio de María, el testimonio de Graciela, y el poder ir ahí y decir que el Señor ya está reconciliado contigo, reconcíliate con el Señor, no le lleves a mal al Señor, sino que todo es parte de un proceso de reconciliación de conceptos en los cuales nuestros conceptos preconcebidos para con Dios estaban equivocados, si es que pensamos que todo lo que nos ha venido viene porque Dios nos está maldiciendo, etcétera, o que Dios nos ha abandonado. No, sino que Dios siempre está con nosotros, está en el proceso con nosotros, y este proceso tiene un fin, y tiene un fin bonito, y la aparente maldad y sufrimiento que estamos pasando, que este aparente sin sentido va a cobrar un sentido. Y lo que le da el sentido es precisamente la reconciliación de todas las cosas, entre el ser humano para con Dios y entre cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros ya estamos viviendo con ese concepto de la reconciliación, esto lo repito muchas veces porque desde el punto de vista en el cual algunos no van a ser salvos y otros van a ser salvos, siempre el ser humano tiende a ser exclusivista, como un niño que es celoso de su hermano. Pero cuando tú te das cuenta que tu papá tiene suficientemente amor para ti y para tu hermano, es más fácil reconciliarte con tu hermano, porque ya no tienes que usar esa envidia para alzarte por encima de tu hermano. Entonces, aquel que tenga que perdonar, que perdone; aquel que tenga que aceptar un perdón, que acepte el perdón. Eso no significa, y reitero, no significa que en esta dimensión terrenal, a pesar de yo haber perdonado y a pesar de yo estar contento de que la persona que me hizo daño va a estar restaurada, que en esta dimensión haya todavía cosas en mí y cosas en esa persona que nuestra convivencia sea imposible en este contexto. O sea, es como, te amo, te perdono, pero no podemos vivir juntos, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Tengo una más que creo que puede ser un poco el broche. Me la ha escrito por privado. Tiene alguien que durante mucho tiempo ha predicado a su familia, insistiéndole que pertenecieran a su denominación. Está en ese dilema de que ese ministerio que él entendía que era ministerio, convenció a toda la familia, les machacó, y ahora dice, quiero salir, ¿qué hago? ¿Me voy, no me voy? ¿Me quedo, no me quedo? ¿Qué le digo a mi familia? Que ya no creo, ¿cómo lo hago? Ok, bueno, esa misma historia la conocemos de Pablo. Pablo, siendo Saulo, traía a muchos proselitas a la fe judía, etcétera, etcétera. Y luego fíjate que después de su conversión, dice, y escucharon que aquel que estaba persiguiendo ahora estaba predicando a Cristo, etcétera. O sea, llega un momento en el cual hay que salir del armario, podríamos decirlo así. Y dentro del salir del armario, si bien Pablo comenta, y perseguí, y maté, y puse en prisión, etcétera, etcétera, eso no significa que Pablo no fue, sí se dio la oportunidad a personas que él hizo daño, a personas que él equivocó, a personas que él en su sinceridad llevó hacia un camino, si tuvo la misma oportunidad de hablar años después con esa persona, y es una de las viudas de alguien que él ha matado, es una de las personas que era un proselita y ha venido al judaísmo y sigue la circuncisión, y etcétera. Una de las personas que incluso llegó a ser circuncidado por Saulo. Eso no significa que Pablo ahora no fuera donde esa persona le diría, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y el decir que me equivoqué, tampoco se nos tiene que caer los anillos por decir que nos equivocamos. O, además, fíjate que cuando
cuando, por ejemplo, mi madre me dice a mí, uff, ¿cómo me equivoqué yo en esto cuando tu hermano y tú estabais diciendo, ¿cómo me equivoqué? Yo entiendo lo que quiere decir mi mamá. Mi mamá dice que se equivocó porque está juzgando a la mamá de 35 años a día de hoy, con lo que sabe a día de hoy. Entonces, ¿qué padre se ha equivocado? Todos, todos. ¿Qué padre se ha equivocado queriendo? No muchos. Todos nos hemos equivocado como padres, todos. Queriendo, no muchos, solo los más locos, pero los más con más sentido común no se han equivocado, claro. Pero ¿cómo saben que se han equivocado? Porque luego la experiencia y el tiempo y seguimos creciendo, seguimos creciendo, seguimos creciendo. Entonces, en el caso de nuestro amigo que hace la pregunta, ha seguido creciendo. Y al seguir creciendo, ha llegado a otras conclusiones. Es tan sincero ahora como lo era antes. O sea, no es que antes se equivocó. Se equivoca porque lo estás juzgando con lo que sabes ahora. Antes eras genuino y querías lo mejor para tu familia. Entonces, con esa misma genuinidad y con eso, en esa esperanza de lo mejor para tu familia, es lo que le presentas a ellos. Mira, cuando yo os presenté esto, lo hacía porque así lo creía en ese momento. Entonces, he crecido más, he seguido investigando y ahora me he dado cuenta pues que esto y esto y esto no era exactamente como lo creí yo entonces, y esto es como lo creo a día de hoy, entendiendo que seguiré creciendo. Y te voy a decir que en la gran mayoría de los casos, mucha de tu familia te lo va a agradecer 1000 veces, porque van a decir, ay, hijo, ya sabía yo que no sabía cómo era esa palabra. ¿Cómo era la palabra? ¿Fariseo? Sí. Sí, pues mira, ya te veía yo un poco un fariseo, pero ahora te veo más normal, hijo. Ahora te veo más normal. Entonces te lo van a agradecer. Te lo van a agradecer. De la misma manera que no fuiste ambiguo a la hora de explicar lo que creías en aquel entonces, con la sinceridad que la creías, no seas ambiguo ahora. No es para latigarse. Tú lo hiciste genuinamente. Sabes que ahora piensas diferente, pero no puedes juzgarte a ti del pasado con lo que sabes de ahora. ¿Okay? Tienes que juzgar las intenciones. Y las intenciones eran genuinas. Por lo tanto, es mucho más fácil ir ahí y decir, mira, ya no pienso aquí, creo que esto lo he investigado más y pienso de esta manera, pienso de esta manera. ¿Okay? Entonces, ahí lo dejamos. Solo rapidito, nos hemos pasado de tiempo, pero como habíamos dicho que iba a contar la historia de esta chica que mencionamos en la serie El Dios Ateo, con 16 años creo que fue, que la mamá le lleva a hacerse un piercing, precisamente porque la mamá se da cuenta que se lo va a hacer de todas maneras, así que como es importante para ella, la mamá no estando en favor de los piercings, se dio cuenta que se lo iba a hacer y que lo iba a esconder. Entonces, para hacerlo y esconderlo, pues te llevo yo. Bueno, mi chica que estudió peluquería y os digo, esa chica entra en cualquier iglesia católica, bautista, adventista, pentecostal, etcétera, y no pasaría desapercibida porque tiene bastante tinta tatuada en sus piel, y si es el mes de marzo igual te viene con el pelo rojo, y si es el mes de abril igual te viene con el pelo azul. ¿Okay? Entonces, en cualquier iglesia no pasaría desapercibida, en cualquier iglesia causaría su presencia que gente rechinara un poquito o girara un poquito el ceño, en cualquier iglesia, ¿ok? En cualquier iglesia. Bueno, esta chica sacó de aprender y gana mucho dinero porque tiene clientes de mucha plata, de mucho dinero, y sin embargo no es su foco. Es una chica que tiene un corazón impresionante y un sentimiento de justicia muy, muy fuerte. No puede ver las injusticias en el sufrimiento humano. Entonces a esta chica la ves en las residencias de ancianos, poniendo bonitas a las viejitas, cortándole las uñas, etcétera, o
La ves en Indonesia en un campo de leprosos, cortándole el pelo y poniéndolos bonitos y dándoles dignidad, o en un campo de refugiados en África, con su pelo azul y no veas cuando va una chica blanca con el pelo azul, pasa por una aldea africana allá en Kenia, lo que sea, los niños africanos ven y dicen, ¿qué es esto? Esto es, o sea, un hombre blanco hemos visto, pero un semáforo no, un semáforo andante no. Y ella además toma orgullo en ello y camina y suena, cuando se va caminando ella va sonando, le suenan las cosas porque le cuelgan cosas de todos los lados, le suena todo. La chica con una calidad humana impresionante, llevo ya por la pandemia más o menos desconectado, pero no me extrañaría un día poner la televisión y en uno de los campos de refugiados allá en Ucrania, en la frontera con Polonia, no me extrañaría ver alguien ahí cortando el pelo con una melena azul o una melena púrpura y decir, mira dónde está, mira dónde anda. Porque se mete en las cárceles de mujeres, se mete en las residencias, tiene un amor por el ser humano que va ahí hay un grupo que está alimentando a la gente en las calles, etc. Ahí anda, ahí se mete, no tiene miedo a nada. Cuando ve el sufrimiento humano, va a lidiarlo. O sea, y esta es la paradoja. Esta chica, yo seguro, esta chica entra en cualquier iglesia de cualquier denominación y todo el mundo gira y dice, uy, ¿quién ha entrado aquí? ¿Quién ha entrado aquí? Mientras tú estás sentadito ahí, calentando tu asiento ahí en la iglesia, esta chica se está recorriendo el mundo para aliviando el sufrimiento humano y dando al ser humano dignidad. O sea, os pongo este ejemplo porque para mí es siempre muy inspirador. Esta chica ha entrado en lugares, pero ¿cómo entra ahí? O sea, si es difícil entrar, solo que te den permiso para entrar, pero ella se las apaña, habla con esto, habla con no sé cuánto, y tiene un encanto, tiene una alegría, tiene un gozo, etcétera, etcétera, y se mete en los sitios. Y trata a la gente con dignidad. O sea, hay que verla cortarle el pelo a una viejita con Alzheimer en una residencia. Es que hay que ver a esta chica. Esta chica hay que verla cómo trata con la dignidad a una señora mayor con Alzheimer en una residencia y le hace la permanente y le pone tinte y le pone ese cuánto y tal, y la hace bonita y la hace sentir bonita y la trata dignamente, etc. Entonces, ¿qué necesitó ella para ese ministerio? Un curso de peluquería. Ya está, un curso de peluquería. ¿Okay? Porque todos somos ministros para el Señor. Todos somos ministros para el Señor. ¿Okay? Entonces, seas conductor de taxi, seas conductor de autobús, seas enfermero, seas peluquero, seas lo que seas carpintero, seas la persona. Tú sabes la alegría que hay. Hay una chica, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora cómo se llama. Hay una chica en el supermercado donde compramos que es una gozada que ella te cobre. Es una gozada. Porque vas por otras cajeras y... Pero vas por esta chica y... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo se va? Es la alegría de la huerta. Y es cajera en el supermercado, sí. Pero es la sonrisa a mucha gente ese día. Ministra para el Señor. ¿Okay? Vamos a cerrar aquí. Nos hemos pasado más de 4 pueblos. Ok. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado de compartir. Te damos las gracias, Padre, por tu bienaventuranza para con nosotros, por el amor, por la restauración, por el testimonio que haces en nuestras vidas y porque estás con nosotros siempre y eres bueno con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos. Que el Señor os bendiga mucho. ¿Quién rompe el hielo? Hola, yo lo voy a romper. Quiero darle gracias a toda la comunidad por compartir aquí, que este tipo de trabajo
muy bueno para nosotros, porque como ustedes sabrán, mucho hemos cambiado de arriba abajo nuestra forma de ver el Evangelio y no lo podemos tirar, como Oscar lo ha explicado, de repente a los demás así porque les choca, pero aquí tenemos como un espacio donde sí podemos compartir esa visión de este ministerio de la reconciliación abiertamente, sin temor. Gracias a todos. Saludos y bendiciones para todos desde Galicia, España. Saluditos desde Chile, bendiciones a todos. Feliz sábado, dice el gatito.